Hablemos claramente. Tu cerebro es capaz de procesar miles de pensamientos, emociones y recuerdos cada día. Descubre todo lo que hace por ti en este episodio del podcast, junto a la doctora María Elena Trejo y el doctor Arnold Hoppe, neurólogos de Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, Arnold. No te voy a preguntar la pregunta que te he hecho todos los podcasts, si eres feliz, porque yo sé que eres feliz. Absolutamente, innecesaria. La respuesta es obvia. Lo tengo súper clarito. Porque tengo que decir que yo reconozco en ti muchas de las cualidades que hacen, que denotan que eres una mujer feliz. Muchas gracias. A eso vamos a llegar. Mira, vamos a llegar ahí, en estos minutos que nos quedan por delante en este podcast, para hablar de felicidad. Felicidad. Vamos a hablar de felicidad. La verdad es que lo ideal sería tener acá, como entrevistado, a una persona que hizo un aporte enorme a la comprensión de la felicidad, que es don Riccardo Caponi, doctor Riccardo Caponi, que lamentablemente falleció. Y falleció poco tiempo después de publicar este libro que tengo acá, que se llama Felicidad Sólida. Si lo quieren leer, chiquillos, por favor, corran a las librerías, cómprenselo. Es un libro para leerlo con detención. No es chiquitito, tiene como, no sé, 400 y tantas, casi 500 páginas. No es un libro de autoayuda, no. Si alguien quiere así un manual fácil, no lo es. Pero hay una enorme cantidad de información y mucho de lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con justamente los temas que Riccardo Caponi trató en forma tan exhaustiva en este libro. Qué interesante el nombre, Felicidad Sólida. Es que ese es el punto, porque vivimos en una sociedad líquida. De las cosas parecen no tener un gran sustento y todo parece fluir sin tener ni continente ni contenido. De ahí el estado líquido. El estado líquido, sí. Que se te va entre las manos muy Pero rápido. no es a lo que aspiramos. Aspiramos a tener una felicidad que sea permanente o por lo menos que sea más estable. Uh-huh. Absolutamente. Y sí, yo creo que hay muchas definiciones, ¿cierto?, de felicidad, pero ¿qué es la felicidad, Arnold? A ver, primero hay que decir que tiene que ver con el placer. Uh-huh. La felicidad, sin duda, tiene que ver con nuestros placeres, pero tenemos que distinguir ahí los placeres esenciales, que son aquellos que tienen que ver con nuestras necesidades esenciales. Y ahí, por una parte, están los placeres sensoriales, o sea, la cosa de que yo tengo una necesidad, tengo hambre, como y siento placer, obviamente. Tengo sed, tomo un vaso de agua y siento placer. Esos son los placeres sensoriales. Pero también hay el placer de confort. Por ejemplo, llegas a tu casa, te echas en tu camita, ¡ay, rico! Eso es el placer del confort, de tener un techo, donde descansar. Y están los placeres de ser parte de algo, placer de pertenencia. Estos son placeres que son bastante básicos y que los compartimos, en realidad compartimos con todos los seres vivos, ¿ya? Excepto el último. ¿Tú dirías que todos los seres vivos? Yo creo que la evolución y el que nos haya crecido un poco la parte de adelante del cerebro nos apartó un poco, y creo que ese último, si bien hay animales mamíferos que sí tienen este sentido de pertenencia, los elefantes. Es que es muy, muy irrelevante eso, porque buena parte de los animales viven en forma gregaria también. Uh-huh. Nosotros, en particular, obviamente la especie humana es súper gregaria, es social, pero tú ves manadas de lobos, tú ves grupos de delfines, muchos animales se comportan, y en ellos, sin duda, resulta, y es una cosa que uno lo ve en su comportamiento, que encuentran un placer en estar dentro del grupo. Exacto, hay un regocijo y el ser, incluso se van generando roles dentro de estas manadas que son importantes.
Pero estos placeres, estos son los esenciales, son básicos. Pero si uno ve a lo largo de un día tuyo, un día mío, estos placeres, la verdad es que ocupan solamente una parte del tiempo. Obviamente, cuando comemos, cuando estamos dentro del grupo, ok. Pero buena parte de los placeres que tenemos en el día a día son placeres psíquicos, que no son estos esenciales, son placeres psíquicos. Por ejemplo, si lees un libro, lees un texto y entiendes, wow. Ese wow de entender algo es un placer psíquico. O tienes una buena conversación, lo que tenemos ahora. Tenemos una situación placentera, por lo menos hasta acá. Vamos a ver cómo se da, pero vamos bien. A ver cómo termina. No, pero te fijas, es una situación placentera. Exacto. Pero que no tiene que ver con ninguna de nuestras necesidades básicas. Es un placer psíquico. Y estos placeres psíquicos son muy relevantes para la especie humana. Entonces, el placer, obviamente, tiene un rol muy importante. Ahora, dentro de esto hay placeres que son muy fuertes. Y de hecho, los placeres sensoriales pueden ser súper potentes. Entonces, todo el mundo... O sea, tener una comida exquisita es una cosa súper... Muy placentera. Y lo que se da hasta cierto punto es una tendencia a estar buscando placeres sensoriales y sensoriales pic, o sea, ¡pum!, que de una sientas el placer. Pero eso no explica la felicidad. Y definitivamente no es felicidad. Eso no es felicidad. Hay mucho más en eso. El mismo doctor Caponi hablaba que la felicidad es un estado de ánimo que al final depende de la capacidad que tenemos de ir desarrollando en la vida ciertos recursos mentales que nos van permitiendo aquellas experiencias que las percibimos como negativas, ser capaz de elaborarlas al punto de aceptarlas y, a partir de aquello, ir desarrollando felicidad. Tal cual. La felicidad fundamentalmente es un estado de ánimo que se vincula con nuestros sentimientos más o menos prevalentes. Y esos sentimientos tienen que ver con la forma como elaboramos nuestras emociones negativas. El rol de la elaboración de las emociones negativas es fundamental. Fundamental al final del día para lograr el estado de felicidad. Exactamente. El punto es que las emociones se sienten. Las emociones no es algo que tú puedas elegir. Por ejemplo, las emociones negativas, ¿cuáles son? Una cosa interesante, ¿sabes de dónde viene la palabra emoción? No me digáis que el griego. Obviamente. Ya. ¿Pero de qué viene? Viene de emotio, que es mover. En realidad, las emociones son las que nos movilizan. Y si tú ves, las emociones se pueden, incluso tú las puedes clasificar un poco entre aquellas emociones que me acercan a algo y aquellas que me alejan de algo. Siempre está en relación con un acercarse o alejarse. Por ejemplo, la ternura te acerca. La curiosidad te acerca, te hace como que, a ver, ¿quieres ver qué? ¿Ah? La alegría te acerca a los demás. En cambio, ¿cuáles son las emociones negativas? La tristeza, la pena, ¿no es cierto? Está el miedo que te aleja, ¿no es cierto? Te permite un poco alejarte de aquello que eventualmente podría ser peligroso. La rabia. La rabia. Cuando También. tienes una frustración, sientes rabia. El asco, ¿ya? Que te aleja, ¿no es cierto?, de algo que es repugnante. Y el aburrimiento. Que también te aleja. Que te aleja. Que, ojo, que es una de las emociones muy importantes para crecer en la adolescencia. O sea, ¿qué emoción más importante en la adolescencia que el aburrimiento? Mamá, papá, estoy aburrido. El punto acá es cómo elaboramos estas emociones.
que no las podemos evitar. No, tú no puedes evitar, frente a algo que te frustra, sentir rabia. Y la vida, si bien uno no quiere ser dramático ni generar angustia, la vida siempre nos enfrenta a situaciones, como dices tú, que nos van a hacer sentir muchas veces estos sentimientos. Y nosotros, se supone que a través de la vida, debemos ir desarrollando esas capacidades mentales que nos permitan elaborarlas de la mejor manera posible. Y sabemos que nuestros primeros educadores son nuestros padres. Sin duda. Partimos con la mamá o el papá que desde pequeños, ante una situación que no nos es grata, imagínate lo terrible que a un niño le quiten un juguete. Pero claro. Eso te genera rabia, eso impotencia, genera mucha rabia, frustración. Le genera una frustración. ¿Y qué es lo que hace el niño? La pataleta viene. La pataleta. Este es un súper buen ejemplo. ¿Y cómo manejas esa pataleta? ¿Le tiras el juguete inmediatamente? Ahí no estarías educando mucho. Exactamente. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Tienes que ayudarle a entender que esa emoción no lo va a llevar más lejos, ¿ya? Que por mucho que patalee, que haga su rabieta, bueno, tiene que finalmente calmarse y ver otra forma, otro momento en el cual podrá tener su juguete. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese proceso de elaborar la emoción es súper importante, porque tú no vas a evitar que el niño tenga una frustración. Tú no vas a evitar que tenga pena, que tenga asco frente a algo, o que esté aburrido. El punto es que eso no se trata de que tú lo evites, sino que le ayudes y le enseñes a elaborarlo. Ahí está el tema central. Y una vez aprendiendo a elaborar esa emoción negativa, le doy un resignificado y soy capaz de entender también la felicidad. Por otro lado... Y lo importante es que eso te va dando recursos. Te va dando recursos para eventualmente en otro momento elaborar algo que pueda ser más intenso, más difícil. Y saber cómo, frente a situaciones que me generan frustración, ir modulando mi manera de responder a ella y ir creciendo mi manera de generar estos recursos que me permiten adaptarnos. Eso significa que nuestro cerebro es plástico. Sin duda. Aprende, modula y es por lo tanto capaz de enfrentar a situaciones parecidas o más intensas, como tú dijiste, pero ofrecer una respuesta mucho más adaptativa. Ahora, uno tiende a pensar esto solo en relación con los niños, con el aprendizaje. No, esto no termina ahí. De hecho, probablemente lo que más te ayuda a aprender, a manejar y elaborar tus emociones es la relación de pareja. Y me lo dices a mí. Porque, o sea, que le da una rabia, qué sé yo, le sacó, le botó, qué sé yo, ¿ya? El cojín preferido, y que, el tuto, que lo tenías desde que eras niño. Lo que sea. O sea, la relación de pareja está llena de emociones que son negativas y donde lo realmente importante es cómo lo elaboras. Es cómo entiendes, primero, cómo contienes, y a veces esa contención la tiene que hacer tu pareja, o eventualmente puede que tú ya hayas tenido y desarrollado los recursos para autocontenerte. Y eso es súper importante, porque en este proceso de ganar estos recursos, inicialmente me enseñaron a contenerme, pero llega el minuto en que yo aprendo a autocontenerme. Ese es el recurso, esa es la característica del recurso, que en el fondo tú primero aprendes en una situación menor, pero entiendes que esa emoción la vives potentemente, porque no sacas nada con tragártela, ¿ya? Porque en la vida psíquica nada desaparece. No. Eso es súper importante. Nada desaparece. Muchas veces uno lo ha vivido, que
que eso que en un momento llevó a una pelea, y puede ser una pelea heavy, después se elabora y puede ser incluso un motivo de talla. ¿Te fijas? Bueno, Oye, ya, vez y te acordarás de... Ya, y entonces, ¿te fijas? Esa es una elaboración. ¿Ya? Y eso es un proceso que es gradual, progresivo y que nunca termina. ¿Ya? Incluso comentaba el mismo doctor Caponi que este proceso se ha visto que hasta personas de 85 años siguen en este proceso de generar estos recursos, de contención, de autocontención. Entonces, muy interesante. Es un proceso que nos acompaña toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y él hablaba, y me pareció súper interesante, de dominios psíquicos importantes en esto de la elaboración, ¿cierto? Porque estos recursos ocurren básicamente en 4 esferas psicodinámicas, por así decirlo. Uno es la dinámica de la generosidad. Qué interesante es la generosidad. Porque, me gustó mucho. ¿No es cierto? A ver, uno está claro que uno, cuando recibe algo, se hace más rico, ¿no es cierto? Aunque sea algo... Yo normalmente estoy muy feliz cuando recibo algo. ¿No es cierto? Cierto. Pero en realidad, ¿quién gana más cuando se hace un regalo? Uno se siente muy satisfecho cuando da. ¿No es cierto? Entonces es como una relación, es un acto en que es una situación ganadora-ganadora. El que recibe está feliz y el que da está feliz. Exactamente. Y interesantemente, lo que son estudios, por ejemplo, fisiológicos, de imágenes, de las áreas que se activan cuando tú haces un acto de bondad, de generosidad, son los mismos que se activan cuando tú estás viviendo algo feliz. Justamente. Lo cual significa que la generosidad es sinónimo de felicidad. Y eso es un ámbito que se va desarrollando, que no es, por así decirlo, no es primario, no es primitivo. Nos pertenece a los seres humanos. Y uno lo ve en los niños cuando la primera vez, esto es mío, yo, pero de repente empieza a compartir su juguete, ¿ya? Y uno se da cuenta que no es una cosa fácil, ¿no es cierto? Entre comillas, le está doliendo, está desprendiéndose, aunque sea por un rato de su juguete. Sí. Pero está empezando a experimentar ese placer, ¿no es cierto?, implícito en la generosidad. Por lo tanto, es importante, como dentro de estos ámbitos psíquicos, que la generosidad es importante dentro de los elementos que nosotros tenemos que desarrollar para ir acercándonos a la felicidad. Tal cual. Otro ámbito donde esto ocurre es todo el proceso psicodinámico de modular la agresividad. Agresividad que todos tenemos como parte de nuestra defensa propia una capacidad agresiva, ¿cierto? Pero aprender a manejar esa agresividad, modularla, llevarla a una expresión un poco más elaborada, más sutil, o en otros momentos manifestarla. De hecho, la propia relación sexual tiene elementos incluso que uno podría decir, de agresividad, pero es una agresividad que es modulada y que está finamente graduada por el otro, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, en la forma de elaborar esta agresividad es un ámbito que también es muy, muy importante. Y hablan esto de la agresividad, en el fondo una agresividad, pero al servicio de la defensa. Es bien interesante ese concepto. Un poco aparte de lo que tú mencionabas, es que en el fondo yo esta agresividad la controlo de tal manera que solo la utilizo en la medida que vaya al servicio de defenderme, pero no de atacar al otro. De no atacar, exactamente. Y eso va generando también más recursos para ir alcanzando nuestro objetivo final.
Hay otro ámbito donde esto se desarrolla, que es el ámbito del conocer. Que eso sí que es de animal, ¿eh? ¿Ah? Conocer. Me refiero, o sea, bueno, estamos llenos de conocedores últimamente, se nos ha abierto el mundo, así que Es que sudeste y también asiático. es bien interesante porque el conocer siempre tiene un elemento que también tiene una emoción, esa tiene una emoción muy positiva, ¿no es cierto?, que es la curiosidad. O sea, Claro. tú Una de esas emociones que tú comentabas que te mueven atractiva. que te llevan a acercarte a algo, mirarlo, y uno lo ve en los niños también, esa la curiosidad lleva y quiere empezar a conocer, primero por fuera, después por dentro, típico El reloj desarmado. el reloj desarmado, el juguete y todas que quedó estas cosas, destrozado. claro, que ¿No es desobraron cierto? varias piezas Claro. y las eso- tiráis para atrás nomás. Y luego primero ocurre entonces en relación con objetos, pero ocurre también en relación con las personas. Entonces Y te eso es empieza- muy Y interesante. te empieza a interesar el otro, ¿no es cierto? Y lo interesante es que junto con interesarte por otra persona y por lo que le ocurre en la cabecita de esa otra persona, te empiezas a conocer tú mismo. Claro, en ese proceso de conocer al otro, me conozco yo también. Te conoces tú. Entonces ahí hay un ámbito que es muy importante en el cual esto se va desarrollando. Y eso tiene mucho que ver con la motivación que las cosas te van generando. Porque muchas veces, dice, ¿qué ganas con hacer tal y tal cosa que ya la sabes hacer? No, dice, mira, es que siempre lo encuentro, aprendo algo más, algo más. Ese elemento de motivación intrínseca es súper importante, justamente en relación... Y eso también, evidentemente que la relación de pareja, a propósito que tú contabas, que es como la gran escuela para todo este desarrollo de estas capacidades de elaborar la emoción, evidentemente el conocerse a uno mismo, el conocer al otro, en eso también hay un acto de generosidad, fíjate, porque al querer conocer yo al otro, en el fondo de alguna manera quiero entregar lo que el otro necesita. Bueno, de hecho muchas veces es prerequisito. Yo tengo que entregarme, tengo que bajar mis barreras, ¿no es cierto? Tengo que soltar, ¿no es cierto? Tengo que dar primero y eventualmente viene de vuelta, ¿no es cierto? Claramente. Exacto. Y también se relaciona esto del conocer con otro ámbito, que es el ámbito estético, que también surge muy claramente en la relación de pareja, porque lo primero, obviamente, es el atractivo físico. ¿Te gustó? Sí, ¿Te gustó? sí, ¿Te sí, gustó? sí. Está buena pinta, qué sé yo, los ojitos, qué sé yo, la corpada, no sé, la forma de... ¿Te gustó el envoltorio? Claro. ¿No es cierto? Estéticamente. Exacto. Pero luego te empieza a gustar algo distinto, ¿ya? Que es algo que también es estético, pero no es externo, sino que te gustó ya como es la persona, ¿ya? Porque es atractivo o atractiva en su modo de ser, que el humor que tiene, que cómo dice las cosas, su actitud, ¿ya? Te gusta eso. Y curiosamente, eso, y en una relación de pareja, eso es muy relevante, porque eso predomina finalmente enteramente sobre el componente estético, ¿ya? Es algo que va a permanecer en el tiempo. Claro, porque uno de repente mira, a ver, o sea, caballero peladito, gordito, para la señora, perdónenlo poco, pero... Lo sigue mirando mi peladito como la primera vez. Pero mi peladito me encanta. Claro. ¿Ah? Y no tiene ninguna duda. Y ve la belleza. Y no es una locura. No. Es que lo que está haciendo es que lo que partió siendo un atractivo estético externo. Externo, claro. Ahora es estético, pero interno. Exacto. ¿Ya? Entonces, muy interesante porque todos estos ámbitos son los ámbitos en los cuales se despliegan estos recursos que siempre nacen de elaborar las emociones negativas. Exacto.
Ahora, esto es bien importante porque hay una tendencia psicológica que ha sido muy fuerte en los últimos años, décadas, de la psicología positiva. O sea, favorecer lo positivo. Pero solamente lo positivo. O sea, elimina de tu cabeza los sentimientos o las emociones negativas. Elimínalas, bórralas. La verdad, y es el postulado, uno de los grandes aportes de Riccardo Caponi, es que eso, ojo, no sirve. No sirve negar la emoción negativa. Porque la vas a tener igual. Pero negarla... Y de alguna manera negarla va a seguir ahí. Lo que hace un rato decíamos, Arnold, las emociones no se difuman, quedan ahí. A no ser que uno las elabore, van a seguir ahí. Van a seguir ahí. Y eso incluso corre para, por ejemplo, las pérdidas de pareja. No estoy hablando necesariamente de una pérdida permanente, pero me refiero a una relación que no resultó, que no fue como yo esperaba, a no ser que yo enfrente esa sensación, todas esas emociones de pena, de angustia, de tristeza que esa situación me está generando. Yo, si no las elaboro, no se van a ir, van a seguir ahí. Si las elaboro, soy capaz de moverme. Y eso es bien importante, porque muchas veces uno dice, no, un clavo saca otro. Rapidito. No, pues tienes que vivir lo entierra más. Tienes que vivir el duelo. ¿ya? Exacto. Del duelo a la pérdida, porque si no se produce lo que frecuentemente ocurre, es que uno repite todo. Y uno muchas veces lo ve. O sea, que la persona pasó de una relación de pareja a otra, y cada vez elige peor. Entonces, claro, tú lo miras de afuera y prácticamente es el mismo. O sea, y está repitiendo la historia, o sea, y entonces cada vez termina en las mismas relaciones tóxicas. Y cae de una relación tóxica en otra relación tóxica. ¿Por qué? Porque no elaboró ninguna. Interesante, porque a propósito que en estos dominios, digamos, psicodinámicos que hemos estado conversando, de alguna manera uno ve la importancia de este enfrentamiento de estas emociones negativas, el desarrollo de redes de contención. Yo hablaba inicialmente los padres, luego en las instituciones escolares, después las amistades, y así vas tú aumentando tus redes de contención. Y en ese sentido me pregunto, ¿cómo están afectando hoy en día que las personas jóvenes, incluyéndome, obviamente hay algunas sonrisas, pero bueno, se están relacionando a través de las plataformas a distancia? ¿Cómo está afectando en el fondo en las personas más jóvenes esta elaboración de estas redes de contención, esta elaboración de la capacidad de hacerme dueño de estas emociones ingratas y salir adelante? Yo no sé, creo que en todo lo que tiene que ver con felicidad, el otro es muy importante. Es que es muy importante. Nosotros somos seres sociales. No puede existir felicidad si no es a través de otros. En relación con otros, sin duda. No digo uno. No estoy llamando a la poligamia tampoco. Pero estoy hablando que uno necesita a los otros para ser feliz. Sin duda. Y mira, con respecto a las redes sociales, lo más preocupante es que en las redes sociales las emociones no están moduladas. Y por lo tanto, emociones negativas pueden escalar a niveles insólitos. Y tienen... las palabras duelen tanto más que la herida física. Entonces, una palabra descalificadora puede generar un daño enorme y el problema ahí es que justamente, dado que se da en este contexto virtual, muchas veces ocurre cuando la persona está sola. Exacto. O sea, uno lo puede imaginar, ¿no? Llega, de repente está la chiquilla o el chiquillo solito en su pieza, no en relación con un grupo de amigos, sino ¡pum!, y le llega un mensaje
devastador, un bullying, está solito. Entonces, en ese sentido, la emoción negativa a la cual están expuestos nuestros adolescentes actualmente es altísima. Altísima, no tiene límites ni de espacio, como tú dijiste, no tiene límites de tiempo, puede ocurrir a cualquier horario, y creo que nos vamos a tener que hacer cargo más temprano que tarde, ¿cierto? Sin duda, y en ese sentido es bien importante que la preparación para eso tiene que venir de antes. Hay ventanas de oportunidad en ese sentido. Bueno, tú y yo tuvimos chiquillos un poco antes de todo este fenómeno actual, pero en el fondo los procesos son parecidos. Y en los momentos en los cuales los chiquillos pueden adquirir estos recursos mentales para enfrentar situaciones es antes, ¿ya? En relación con cosas más simples, más concretas, ¿ya? Entonces, la capacidad para contener al niño, a la niña, al mismo tiempo permitirle y aceptar su rabia, pero aceptarla en el sentido de que, mira, ok, sí, estás con rabia, eso es lo que te está pasando, ¿ya? Pero conducirlo y que eso sea elaborado. Yo creo que el gran desafío hoy es que los niños se ven enfrentados a estas situaciones muy precozmente y las oportunidades para entregar y desarrollar estas herramientas son, bueno, antes de eso. Hay que hacerla, o sea, una acción preventiva. Exactamente. Porque no vas a poder evitar que esté expuesto a eso. Y que no consiste en negarlo. Exacto. Que no consiste en decir, no, es que no, el niño no puede tener rabia. Perdón, la tiene igual, ¿ya? Es que lo que hace con su rabia, ese es el tema. Esa es la diferencia. Y hay algo muy interesante, es lo que pensaba Freud con respecto a lo que era felicidad. Él decía que felicidad era amar y trabajar. Qué interesante, ¿ah? Sí, porque, a ver, muchas veces uno piensa en el trabajo como aquel espacio donde gano plata. Que a todo esto no hemos hablado del dinero. ¿El dinero hace la felicidad? ¿Ah? Definitivamente no. No. Eso es súper claro y bien importante, ¿eh? Porque uno debería decir, la falta de dinero hace la infelicidad. Eso sí. Eso sí, y eso está probado hasta en estudios. La miseria te hace más triste. O sea, no hay forma de ser feliz en la miseria. En la miseria no hay manera. En eso estamos de acuerdo, pero al revés no. Pero al revés no. Y es interesante porque se ha visto en estudios, digamos, a nivel entre los países, digamos, que el nivel de felicidad sube en la medida en que uno va subiendo el producto per cápita hasta más o menos los $20,000 anuales. De ahí para adelante da lo mismo. Y de ahí para arriba no se sube en el nivel de felicidad. Y al revés, muchos países muy, muy, muy ricos tienen niveles progresivos más altos de infelicidad. O sea, no hay una correlación, claramente. Y a nivel personal también. O sea, la expectativa de que un diferencial de lucas me va a hacer la felicidad, eso es hemífero. Eso me dura. Claro, es rico cuando recibiste el chequecito más alto, qué sé yo, pero al tiempecito. Es como estos placeres que hablábamos. Obvio. Es como un placer sensitivo, un placer claro. pero que dura. Es hemífero. Claro. O sea, te compraste la pilcha, o lograste algo, pero al ratito te acostumbraste. ¿Ya? Y no hace la diferencia. Y a propósito de amar, que lo hemos ido desarrollando con la relación de pareja, con la relación con los amigos, con tus redes de contacto, que son importantes al momento de generar felicidad, porque te hacen sentir parte de pertenencia
apoyo, red, o sea, te generan un estado de felicidad, no un momento, un estado de felicidad. El trabajo te entrega mucho de eso. Sin duda. El trabajo te entrega la sensación de pertenecer a algo, te da un punto en este espacio tan grande en que tú dices, aquí estoy yo, y todos ellos están conmigo. Entonces te da esta sensación de seguridad que te va generando felicidad. Y ahí es clave el tema de que exista motivación intrínseca para el trabajo. O sea, que si yo voy a la pega y lo paso bien, me gusta, me siento desafiado, logro superar metas y lo hago porque realmente yo estoy motivado, no solamente por el chequecito que voy a recibir a final de mes. Eso es central. O sea, esa motivación intrínseca, súper importante, como tú decías, Freud lo destacó, pero destacaba también es trabajar y amar. Exacto. Que es igual de trabajoso. No, es que no es broma, no es broma. O sea, cuando uno dice que amar no es una cosa que ocurra y pum, no, o sea, el amar es fácil los primeros 3 meses del pololeo, digamos. Es profundo e intenso. ¿No es cierto? Sí, ahí, absoluto. Ya, pero eso es la psicosis del pololeo, digamos, ¿no es cierto? Que uno encuentra todo lindo ya, y ella le encuentra. La mamá dice que le encuentra de lindo. Porque, eso me ha pasado con cada uno de mis hijos. ¿No es cierto? Pero eso pasa y después amar es un proceso que donde empiezan a aparecer las emociones negativas, donde tengo que modularme, donde tengo que aprender, tengo que bajar mis barreras, tengo que entregar. Arriesgar, tengo que arriesgarme, o sea, no hay... En el río del amor no hay quien haya sobrevivido sin tirarse al agua. Digamos, exacto. ¿no es cierto? Y si uno empieza a pensar al final, esta relación de pareja, el amar y el trabajo terminan siendo bien parecidos, sí, porque uno tiene que amar lo que hace, tiene que estar muy contenta con lo que está, con las expectativas, con lo que va logrando, con su equipo de trabajo. Y esto yo lo digo a todo nivel de trabajo, no importa dónde lo hagas. Tal cual. Yo admiro mucho a los que tienen ese trabajo físico que es tan demandante, pero los veo tan contentos. La felicidad no es un momento. No. La felicidad es un camino. Tal cual. Es un camino en el que se trabaja desde que somos así de chiquititos y lo trabajamos hasta que somos viejitos, los que llegan a esa edad. Y que también es importante acordarse en ese viaje que los otros son importantes. Y cuando yo estaba preparando este tema, Arnold, me quedé con una sensación que es tan importante trabajar en la felicidad en los más pequeños para enseñarles a enfrentar estas emociones negativas y que esto los haga capaces de enfrentarlas cada vez mejor. Pero al mismo tiempo pensé que como sociedad creo que tampoco nos estamos haciendo cargo entonces del adulto mayor, porque la soledad no te permite eso. Y creo que como sociedad sí tenemos que seguir trabajando en eso. Escuchaba ahora, viniéndome hacia la grabación de este podcast, que en este momento un 16% de nuestra población es adulto mayor y se pronostica, se calcula que en 10 años más o en 15 años más, el 32% de nuestra, vamos a duplicar, nosotros vamos a estar en ese grupo, vamos a ser adultos mayores. Tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacer cargo, pero también hay que, y yo creo que ahí tenemos también ciertas visiones un poco distorsionadas, porque siempre pensamos en la soledad del adulto mayor en relación solo de su familia, y eso no es el tema. Es que eso, por favor, dale, porque hay que cambiar esa visión. No estamos hablando de la familia. No estamos hablando de ciertamente. La familia. Lo que el adulto mayor necesita son oportunidades para hacer amigos nuevos.
Porque lo que le va pasando al adulto mayor es que todos los años pierde un amigo, pues, se le muere. Y no tiene, entonces se le va raleando su grupo de amigos. Claro, pero no tiene oportunidad para nuevos amigos. Eso, o sea, y el tener nuevos desafíos distintos y tener forma también de lo que estamos conversando, exponerse a nuevas emociones, modularlas, también superarlas, que en el fondo son nuevos desafíos de toda la vida. Esto nunca se acaba. Por lo tanto, el adulto mayor tiene los mismos desafíos para hacer su propia felicidad, pero tiene que construir su propia felicidad. El punto es darle las oportunidades para que eso ocurra. A eso quería llegar. ¿Cómo nos hacemos cargo de dar esas oportunidades? Un cardiólogo me decía muy sabiamente, es que uno, pasado cierta edad, tiene que empezar a hacerse amigos 10 años menor que uno. Así que yo ya estoy en esa. Estoy cultivando 10 y 15. Pero claro, hay que buscarse. Y eso es importante. Y estar siempre buscando y abriéndose a la relación con otros, a nuevos otros. A nuevos otros. Es súper importante. Exacto. Oye, me encantó el tema. Es que es muy importante. Me encantó el tema. Mira, el libro de Ricardo Caponi termina con una imagen que a mí me parece genial. La felicidad es como andar en bicicleta. Siempre hay que pedalear. Si no pedaleas, te vas a caer y la vas a perder. Pero la felicidad es como un poco como tener una bicicleta con batería. Esa bicicleta eléctrica, en la medida en que tú pedaleas, vas cargando una batería que son esos recursos mentales que cuando de repente te pegas el bajón o la cosa se pone harto cuesta arriba, te ayuda a seguir pedaleando porque hay ahí un motorcito que te ayuda a seguir pedaleando. O sea, Entonces, no es todo esfuerzo, ya hay algo, hay ganado, en la medida pero que le tú voy haces, entregando más. En que en la medida que tú haces el trabajo de ir adquiriendo estos recursos mentales, se te va haciendo cada vez más liviano y por lo tanto tu vida cotidiana fluye. Exacto. Un placer haber conversado contigo hoy día de felicidad. Un placer psíquico y espero que les haya gustado este podcast. Los invito a amar y trabajar y espero nos acompañen tal vez en un próximo ciclo. Muchas gracias. No te pierdas este y otros podcasts de Clínica Alemana en nuestras diferentes plataformas digitales.